Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Sean bienvenidos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, los que van a ver en diferido, les mandamos un abrazo desde esta congregación. Nuevamente estamos ya listos para nuestro estudio y vamos a la epístola más bien de Gálatas, donde estamos estudiando. Gálatas capítulo 1, donde vamos a estudiar del 6 al 10. La semana pasada ya concluimos al 5, así que el día de hoy vamos a estudiar del 6 al 10. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios iluminando nuestras mentes y dándonos claridad en nuestros pensamientos y que nos ayude a perseverar y a poner en práctica estas cosas. Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde que nos permites nuevamente, Señor, venir aquí a este lugar a estudiar tu palabra. Te agradecemos enormemente, Señor, porque nos das la bendición de poder abrir nuestros ojos nuevamente y disfrutar de este maravilloso día. Ayúdanos a que a cada uno en nuestros corazones sea depositada esta preciosa semilla para que la podamos poner por obra, que seamos capaces de entenderla y que a mí, Señor, me des claridad en mis palabras para que mis hermanos puedan ser edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, tomen sus Biblias, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, nos dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anuncian otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta porción que tenemos aquí, para que nosotros podamos interpretarla correctamente, es necesario o es de vital importancia que nosotros podamos interpretarla en su debido contexto. Porque nosotros al leer, bueno, pues podemos decir, pues sí, un evangelio diferente, pero si no tenemos el contexto claro, nos vamos a perder de nuestra correcta interpretación, y eso es indispensable para que tengamos siempre un conocimiento claro. Para eso es necesario que nosotros nos situemos en tiempo y espacio. Estamos hablando que esta epístola, Pablo le escribe entre el 50 y el 55 aproximadamente. 49, 50 de nuestro tiempo. Y entonces había una problemática, había una situación que estaba ocurriendo por la cual Pablo escribe esta carta. Y ya la hemos tocado así superficialmente, pero me gustaría que tuviéramos claro el panorama para que pudiéramos entender lo que es lo que estaba pasando, por qué Pablo le escribe. Para ello tenemos que echar mano de la historia, recurrir a la historia. Así que nos vamos a trasladar a los años 50, donde Pablo hace su primer viaje misionero. Y estamos en el libro, hablando del libro de Hechos. Hechos nos relata en Hechos 13. Si gustan, vamos ahí, busquen Hechos 13 y vamos ahí. Y ahí vamos a encontrar en Hechos 13 el primer viaje de Bernabé y Pablo. Ellos comienzan, ellos estaban, vamos a poner una imagen para ilustrar ese viaje y podamos nosotros entender con claridad de dónde comienza, hacia dónde va. Y aquí podemos ver nosotros en este mapa que tenemos aquí, el viaje que comienza en Antioquía. Comienza en Antioquía, sigue a Salamania, va a Pafos, Chipre, Perge, sube a Antioquía de Pisidia, Ícono, Listra y Derbe. Ahí estamos hablando de Asia Menor.
Asia Menor. Pablo es el encargado, dice el Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 nos muestra cómo el primer viaje misionero se lleva a cabo. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, dice la Escritura, en el capítulo 13, y descienden a estos lugares, van lugar por lugar. Pablo y Bernabé se fueron predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas. Recuerden que evangelio es buenas noticias. Las buenas noticias que tenían ellos que anunciar, que la salvación pues era únicamente por fe, y que no nada más era exclusiva para los judíos, sino que estaba abierta para que también los gentiles, es decir, los que no eran judíos, pudieran tener acceso a ella. Entonces Pablo hace este recorrido con Bernabé, y van a través de todo esto, enseñando. Y en el versículo, me gustaría que leyéramos el 38 y el 39 de Hechos 13, donde se nos dice algo importante. Hay unas palabras importantes aquí que me gustaría que pudiéramos resaltar para entender la problemática y la situación que estaba pasando. Dice el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, o sea en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Aquí Pablo ya les está mostrando cuáles son las noticias que él trae. Este evangelio, este mensaje que él traía y que les empieza a anunciar, primeramente a los judíos. Cuando él empezó en este viaje, él inició yendo a las sinagogas de los judíos. Cuando él llega en el capítulo 14, a la sinagoga de los judíos, después que se lee el libro de la ley, entonces, en el 13, comienza a decir que va a las sinagogas, les expresa todo desde que estuvieron el pueblo cautivo en Egipto, hasta que lo rescató Dios, cómo lo rescató, el tiempo de los jueces. Les empieza a dar un panorama de todo lo que ha hecho Dios con ellos, y entonces les dice estas palabras: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús os anunciamos perdón de pecados. Pero ellos, como estaban tan aferrados a su costumbre de la ley, a las tradiciones que ellos tenían, rechazaron a Pablo y a Bernabé, no quisieron escuchar eso. Y les dijo Pablo en el verso 40, mirad pues de Hechos 13, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, o menospreciadores les llama. O sea que menospreciaron la obra de Cristo. La obra que Cristo hizo, ellos no la aceptaron, la menospreciaron, y por eso les dice estas palabras. Luego nos saltamos al 42. Fíjense lo que dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, es decir, Pablo y Silas salen de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que ellos, el siguiente día de reposo, que les hablaran a ellos esas cosas que habían hablado ahí. Ellos querían escuchar ese mensaje. Y entonces, dice el 43, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron que perseveraran en la gracia de Dios. Y aquí se convirtieron muchos, ¿no? Enseguida muchos vemos cómo algunos de los judíos que estaban ahí se convierten, otros no quieren aceptar. Total, que ellos salen de ese lugar, se salen de ahí, se van a las regiones donde los gentiles estaban reunidos, y les empiezan a enseñar a los gentiles. Se olvidan de los judíos porque rechazaron, pero algunos se convirtieron. Hubo algunos fariseos que se convirtieron al cristianismo, y son precisamente estos fariseos que se convirtieron al cristianismo los que empezaron a introducir esta enseñanza entre esas iglesias. Como vemos aquí en Ícono, Listra y Derbe, Antioquía, de Priscida, toda esta región que Pablo había evangelizado, que ya él había enseñado el evangelio correcto, estos fariseos salen en una comitiva detrás de Pablo. Así como Pablo hizo su viaje misionero, también estos fariseos, estos judaizantes,
comenzaron a seguir el trayecto de Pablo y a comenzar a enseñarle a la gente que era necesario que se circuncidaran. Avancemos al capítulo 15 de Hechos, y ahí vamos a ver en el versículo 1, aquí estamos en el capítulo 15 de Hechos, estamos ubicados en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén en el año 49, porque hubo una discusión ahí entre que si era necesario guardar la ley o que si nada más era por fe. Ese era el problema, porque estos fariseos estaban enseñando que era necesario que los gentiles guardaran la ley, que se circuncidaran para que pudieran ser salvos. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta lo que esta comitiva estaba enseñando? Tras las pisadas de Pablo, ellos iban enseñando algo diferente. No, pues es que lo que Pablo les está diciendo no es verdad. Es necesario ustedes primero convertirse al judaísmo para que ustedes puedan obtener la salvación, porque ellos le decían: a nosotros nos fue dada. Y entonces ese es el conflicto, y eso es la razón por la que Pablo escribe estas palabras. Aquí nos los muestra el libro de los Hechos, pero dice, ahí avanzamos al verso 5, en el capítulo 15 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ahí estaban en plena discusión. No, se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley de Moisés. Ese era el argumento que ellos presentaban, hasta que Pablo, puesto en pie, en el verso 9, y dice Pablo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Dice Pedro, ¿por qué están poniendo esa carga tan pesada en ellos que ni nuestros propios padres ni nosotros, siendo judíos, hemos podido llevar? ¿Por qué están haciendo eso? Dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y aquí se da fin a la discusión. Luego sigue diciendo en el capítulo 15 acerca de lo que hicieron. Mandaron una carta a Antioquía, a Siria y a Cilicia para que se la llevaran. Y le mandaron a Silas y a Judas para que acompañaran a Pablo y a Bernabé para dar fe y legalidad que era verdad lo que se estaba llevando a cabo. Y dice la carta que enviaron en el versículo 24 del capítulo 15 de Hechos, dice: por tanto, hemos oído que algunos que han salido por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y aquí les empiezan a decir, pues que no tienen que hacer eso. Verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya llegaron al acuerdo. No es necesario ponerle estas cargas a los creyentes, a los nuevos creyentes. No es necesario que se circunciden, no es necesario que guarden la ley de Moisés. No pongan esta carga pesada sobre los hermanos. Y hacen la carta, la redactan y la envían. Va Pablo, va Bernabé, va Silas y va Judas. Van en esa comitiva, entregan la carta, pero únicamente fueron a Antioquía, a Siria y a Cilicia. Fueron los lugares. Antioquía, aquí lo tenemos, hasta... No llegaron a Ícono, a Listra y a Derbe. No dice el texto que llegaron allá. Y esas zonas entonces fueron contaminadas, siguieron siendo contaminadas por estos cristianos o estos judíos que se habían hecho cristianos, pero que había una razón principal por la que lo hacían. O sea que no crean que nada más fue porque sí. Fíjense, vamos a regresarnos a Hechos 13
Y vamos a ver la razón principal, por qué lo hicieron. Porque aquí está la motivación de estos fariseos, por qué estaban enseñando esto. Capítulo 13, versículo 45. O sea que una vez que vieron que muchos se convirtieron, dice, Hechos 13:45, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Así que cuando ellos vieron que el evangelio que estaba predicando o el mensaje que Pablo estaba llevando estaba atrayendo a la gente a Cristo, ellos, ¿qué dice? Se llenaron de celos, tuvieron envidia de Pablo y entonces empezaron a contradecir lo que Pablo estaba enseñando por celos. Y entonces empezaron a enseñar que era necesario un evangelio por gracia y por fe. O sea que estaban añadiendo la ley al evangelio. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, Israel y la iglesia son dos cosas diferentes. ¿Sí ven esa diferencia ustedes entre Israel y la iglesia? Porque algunos enseñan que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual y pretenden decir que es lo mismo y que entonces estamos obligados a hacer ciertas cosas que el pueblo de Israel hacía, pero tenemos que tener claro esa diferencia. El pacto que hizo Dios con Israel es del Sinaí a la cruz. Ahí ese es un periodo que abarca el antiguo pacto, del que ya sabemos que está en el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto comienza en Pentecostés, ahí, cuando el Espíritu Santo desciende, y entonces de ahí hasta que seamos arrebatados, hasta que la iglesia sea sacada de la tierra. Entonces estamos en un nuevo pacto, el pacto de gracia. Así es que ese es lo que Pablo estaba anunciando, el mensaje del evangelio, que la salvación se obtiene únicamente por la fe. Bueno, la gracia de Dios, pero por medio de la fe, como enseña Efesios capítulo 2, verso 8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Así que entonces aquí nosotros, una vez que hemos visto este panorama y hemos visto cómo esta trayectoria de Pablo a lo largo de esta región de Asia Menor provocó ciertas discrepancias, y Pablo va a corregir. Ahora a estos les llama, o los maldice, les llama anatemas. Esto lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 6, Pablo, estoy maravillado. Vamos a regresar a Gálatas, capítulo 1. Ahora sí, vamos a entenderlo, ya con este panorama. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les escribe a los hermanos, a la iglesia de Galacia, que estaban siendo sorprendidos, ¿no? Por estos maestros, y dice Pablo, yo también estoy sorprendido y no puedo creer que ustedes tan pronto se hayan alejado de la enseñanza que yo les vine a traer. O sea, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que yo les enseñé la verdad y ahora ustedes están dejándose envolver por estos falsos maestros? No lo puedo creer, dice Pablo. Estoy maravillado. Ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Es algo diferente de lo que yo les enseñé. Yo les enseñé que ustedes van a tener salvación en Cristo y perdón de pecados únicamente si se acercan con confianza, con fe a Dios, y ustedes van a obtener esta promesa. Pero ustedes ya están abrazando ahora lo que les están diciendo los judaizantes, que no, que ya muchos ya se habían circuncidado, ya muchos ya estaban guardando la ley y ya estaban entrando en los ritos judíos. Y Pablo dice, no, estoy maravillado, no puedo creer eso. Y aquí vemos que le llama un evangelio diferente. Las iglesias de Galacia, a quien Pablo se dirige, estaban conformadas en su mayoría por gentiles. Era su gran mayoría, es decir, por personas que no eran judíos. Estos creyentes principalmente, pues eran principiantes, eran niños en Cristo.
No tenían un conocimiento tan amplio de la escritura que existía en ese momento, que era la ley y los profetas. No conocían nada de eso. Por eso fue fácil que los engañaran. Los judíos con su inteligencia y con su verborrea, rápido los engancharon. No, Pablo les está mintiendo. No es tan fácil. La salvación no se obtiene tan fácil. Y como el ser humano está habituado a que nada es fácil y que las cosas no se dan sin obtener nada a cambio, ellos dicen, no, pues Dios sí nos está pidiendo esto. Dios quiere que nosotros hagamos algo para que nos dé la salvación. Y Pablo dice, no, eso no es así. Entonces les muestra ese evangelio, o está contradiciendo Pablo lo que aquellos están diciendo. No es así. Verso 7. Fíjense, verso 7, dice Pablo, no que haya otro, o sea, va a confirmar Pablo. Primero dice, como que dice que ese es otro evangelio, y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí vemos a quienes perturban, a quienes introducen mentiras y dañan la obra de Cristo. Este problema que Pablo ya atacó sigue hasta nuestros días. En las iglesias hay algún movimiento que se llama cristianos mesiánicos, donde a las personas todavía se les incita a guardar las fiestas judías, a guardar el Shabbat, que es el día de reposo, a guardar dietas que los judíos, o dietas alimenticias, inclusive hasta utilizar vestimenta judía, etcétera, entre otras cosas. Y estas iglesias están por todos lados, ¿eh? Ya están hablando en algunos les enseñan frases hasta en hebreo. Les dicen, les enseñan a decir Shalom, les enseñan a decir Yeshua Hamashach, y entonces ellos ya empiezan a hablar así, pero pues nosotros no somos hebreos o judíos para que nosotros usemos ese tipo de palabras. Dicen que llamar a Jesús es incorrecto, porque se llama Yoshua. Pero pues si nosotros nos comunicamos en español, pues en español tenemos que hablarnos. Y en muchos lugares así hay, ¿eh? Entonces, aquí ¿qué nosotros qué podemos observar? Pues que estos hombres están perturbando, están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y por eso Pablo en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, fíjense, Pablo se pone también él dentro de esta observación que va a hacer, o dentro de esta corrección, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra, sea anatema, es que sea maldito. Es decir, que esté destituido de la gloria de Dios. Está bajo maldición. Dice, si yo les anuncio otra cosa diferente, yo mismo me pongo bajo maldición. Y aquellos que lo hacen también están. Verso 9. Como antes os hemos dicho, esta palabra o esta frase como antes os hemos dicho, nos da a pensar que Pablo cuando fue en ese viaje misionero ya les había advertido acerca de esto. Porque Pablo defendía fervientemente este evangelio que predicaba. Y entonces aquí lo dice como antes, ya se los he anunciado. Así que si ahora lo repito, dice, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, otra vez dice, sea maldito. Es lo que dice Pablo. Verso 10, dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. O sea que aquí Pablo está diciendo, o más bien lo que estaban diciendo los maestros que estaban enseñando este otro mensaje, decían, no, Pablo les vino a decir a ustedes que nada más es así de sencillo entrar al reino de Dios porque quiere ganarlos, porque quiere que ustedes acepten su mensaje que él trae. Por eso ha bajado el estándar, pero no se dejen engañar. Dios pide que ustedes se consagren,
Dios quiere que ustedes se circunciden, no se dejen engañar por Pablo. Él nada más les está endulzando el oído y quiere que ustedes de cualquier manera, ustedes vengan, porque Él quiere gloria, Él quiere tener éxito en su viaje misionero, quieren que vean resultados, es lo que ellos le estaban diciendo. Y Pablo dice, ¿busco yo el favor de los hombres? Yo no busco el favor de ustedes, ni la gloria de ustedes, yo busco el favor de Dios y estar aprobado de Dios, por Dios. Como está escrito, acompáñenme ahí en tu Biblia, a 2 de Timoteo 2, en el versículo 15, que nos dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? ¿Quién es el que aprueba? Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muchas veces uno busca la aprobación de los hombres. Uno está buscando, ay, estaré bien, estaré mal, y quieres que el hombre te diga. No, tú procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y Pablo dice, yo soy un obrero aprobado, soy un ministro aprobado por Dios. No busco el favor de los hombres, no busco la gloria mía, sino exaltar a aquel que me tomó por soldado, en algunos otros dice, y dice, pues si todavía agradara a los hombres, Gálatas 1:10, no sería siervo de Cristo. Él dice, si yo estuviera buscando agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. ¿Qué sería entonces? Es un falso, igual que los otros. Entonces, ¿a quién engañan estos maestros? ¿A quiénes engañan? Lo vemos a través de las religiones, ¿no? ¿Cuántas religiones conocemos en la que dicen, por ejemplo, el catolicismo qué enseña? No, pues sí, ellos toman la Biblia, porque el catolicismo acepta la Biblia, pero es la Biblia más sus tradiciones. Entonces ya le están añadiendo. ¿Qué es el mormonismo? Los mormones. El libro del Mormón más la Biblia. Y otra que dice José Smith que un ángel se le apareció. Y Pablo aquí está diciendo, si un ángel viene y se te aparece en la noche y te dice tal o cual cosa, cuidado, si no está conforme a las sanas palabras de Jesucristo, ten cuidado. Y ellos no corroboraron esto. Entonces, aquí estamos viendo que si nosotros pusiéramos atención a la palabra, que si nosotros nos dedicáramos a estudiar, entonces tendríamos comprensión de las cosas y no nos engañarían tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan esos falsos maestros? Pues a los inconstantes. Dice la palabra en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿a quiénes engañan los falsos maestros? A los inconstantes, a los que no perseveran en el estudio diligente de las Escrituras. Es a ellos a los que engañan. A los niños, a los ingenuos, a los inmaduros, a los neófitos, a los que van comenzando, a los que tienen comezón de oír, a los que quieren nuevas revelaciones, a los que quieren oír algo nuevo, a ellos van a engañar. El mensaje es uno y sigue siendo el mismo desde el principio. No hay otro mensaje, es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que tenemos aquí y en el cual haríamos bien en perseverar en él, en estar firmes para que no nos engañen. Entonces tenemos que aprender a comprobar si lo que se nos enseña es verdad. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? A veces nos dicen algo y ya, no lo creemos, sin ir a comprobarlo. Y tenemos que comprobarlo por medio de las Escrituras. Ese es nuestro filtro que tenemos, la Escritura. Y ahí podemos darnos cuenta si nos engañan o no. Es muy importante conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo para que en ellas descanse nuestra fe, en las doctrinas, en las enseñanzas. Ya les he dicho que una doctrina es una enseñanza, lo que enseñó Jesús, eso es lo fundamental. Sobre eso tiene que estar fundamentada nuestra fe, para que no nos engañen. Si no viene alguien y nos dice, oye, ¿qué crees que me dijeron que esto y que el otro? Y ahí van la gente. No tenemos por qué hacer eso. Conclusión, hermanos.
podemos aprender que una persona que no estudia diligentemente las Escrituras es fácilmente engañada. Por eso hay tanta gente víctima de estos lobos rapaces. Hoy en día, tantos evangelios diferentes que surgen por todos lados y que engañan a la gente, a los indoctos, y los atrapan. Y luego ahí los tienen prisioneros de ellos. ¿Por qué? Porque no estudian. Si nosotros nos mantenemos centrados en las Escrituras, entendiéndolas en su debido contexto, no nada más es de decir, sí voy a leer la Escritura, no, es leer, escudriñar, meditar, entender cada Escritura en su debido contexto para que no seamos engañados, para que entendamos correctamente las cosas. Si hacemos esto, no seremos presa fácil de estos falsos maestros que vienen a nosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que buscan únicamente sus fines personales, que buscan dinero, que buscan fama, que buscan el aplauso de la gente, que se enseñorean de las congregaciones completas, que se hacen dueños de las almas. Y Jesús claramente enseñó, los gobernantes se enseñorean de las personas, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que hacerse servidor de los hermanos. Así que nosotros tenemos que tener claro esto, y si lo hacemos no nos van a engañar. Si tenemos nosotros siempre esto como verdad, nadie nos va a engañar. Si nos mantenemos firmes en el Evangelio de Cristo, nada nos va a mover de ahí. Así que yo los animo a que ustedes perseveren en el Evangelio de Jesucristo que está aquí, que tenemos en la Escritura, y que nuestra responsabilidad es permanecer ahí. Que no nos dejemos mover fácilmente de esta doctrina que hemos aprendido, para que no nos alejen estos falsos maestros con sus mentiras de la verdad. Firmes tenemos que permanecer. Y que si nosotros nos dice alguien, oye, estás equivocado, que podamos tener la humildad de reconocerlo. Porque a veces nos aferramos a que no, yo tengo la razón. No, y queremos hasta pelearnos. ¿Cuántos debates no surgen en las redes sociales de gente indocta, de neófitos que están ahí escribiendo nada más tonterías, que ni entienden la fe, ni saben de lo que hablan, y están ahí haciendo comentarios? No estudian y nada más se ponen a hacer comentarios a lo tonto. No, eso no está bien. Uno debe de hablar con base bíblica, y cuando uno va a debatir hay que presentar argumentos bíblicos, no nada más debatir por debatir. Eso no está correcto. Pablo está defendiendo el Evangelio con argumentos sólidos, y vamos a ir avanzando. La clase que viene dice, la siguiente clase dice Pablo, nos va a decir Pablo de dónde recibió este mensaje. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, pero ahorita lo dejamos hasta ahí para que no se abrumen con la palabra, para que no se abrumen, para que se queden ustedes con hambre de estudio. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites tener aquí en familia. Te agradecemos porque has abierto para nosotros tu palabra, porque has abierto nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, que no necesitamos añadir a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo toda la obra completa, y que únicamente nos pides que tengamos fe, que confiemos en ti, que a través de esa fe nosotros podemos obtener aquella promesa de vida eterna. Gracias, mi Dios, porque nos has enseñado y porque nos dejaste escrito esta palabra en la que nosotros podamos meditar, estudiar, escudriñar y poder por medio de ella llegar a toda la verdad. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos a cada uno a permanecer firmes, a no movernos de nuestra manera de pensar, a seguir confiando en ti, tomados de tu mano, a que tu Espíritu Santo nos siga guiando por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues qué bueno que se pudieron conectar, los que se conectaron a través de Facebook.
los que se van a conectar a través de YouTube, qué bueno que se pudieron conectar. El Señor les bendiga, les guarde, les proteja y les dé sabiduría para guardarse de todas aquellas falsas doctrinas, de aquellos errores, de aquellas iglesias donde únicamente enseñan error y que llevan a la gente tras de sí. Que Dios les bendiga.